Tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Por favor, vamos a iniciar ya. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Ingeniero. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar. Buenos días. Ya encendiendo su cámara. Buenos días a todos. Encendamos, por favor, ya la cámara. Ok, todos, por favor, ya. Mil disculpas por los minutitos que no me conecté. Estaba atendiendo unos asuntos justamente de la coordinación. A ver, por favor, ya me ayudan encendiendo la cámara. Sé que voy a iniciar con el registro de la asistencia. Ahí estamos 22. Me falta Heidi, Maylin, Marinita y Heidi, entiendo, está desde dos dispositivos, ¿no es cierto? Uno sale Heidi Rosales y otro dispositivo como Heidi. Sí, profesor. Ya, ok, pero ayúdenme encendiendo la cámara. Todos, por favor, las personas que están faltando sobre todo. Bien, ahora sí que les miro a la gran mayoría. Permítanme saludarles, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, pese a todas las circunstancias y situaciones que está atravesando el país. Espero de que todos y cada uno de ustedes, en armonía con sus familias, pues se encuentren muy bien. Si bien es cierto, pues en muchos lugares como tal, las actividades no están del todo 100% con normalidad. Entiendo varios puntos del país están habiendo ya temas de escasez, el tema de sobreprecios, que bueno, en realidad es un tema que nos involucra y directa o indirectamente nos va a afectar y nos afecta, obviamente, ¿no es cierto? Pero desde nuestra posición, desde nuestro punto, pues tratemos de aprovechar y de aportar en algo al beneficio de toda esa situación a nivel del país. Es decir, dentro de la parte académica, pues vamos a tener clases como tal y vamos a hacerlo de la mejor manera. ¿Ya? Entonces, y bueno, esperando, como decía, que todos se encuentren bien, pese a todas las noticieros y situaciones que escuchamos. Espero que todos, cada uno de ustedes, se encuentren muy bien. ¿Sí? De todo corazón. Vamos entonces con el inicio de la asistencia con el señor Darwin Castro. Presente, buenos días. Listo, gracias. Darwin, ¿cómo está usted? ¿No ha tenido novedades en el tema de las paralizaciones? Y bien regular ahí pasándola. Regular nomás. Sí, Bueno. regular. Macías, Madeline. Presente, buenos días. Ok, listo. Mieles, Johnny. Mieles, Presente. Johnny. Listo, la cámara, Johnny. Morán. Presente. No. Recuerden que estamos en clase. Morán, Genaro. Morán, Genaro. ¿Quién sabe? Tengo dos faltas de Genaro. Volver a Génesis. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, gracias. Padilla, Franklin. Padilla, Franklin. Peralta, Andrea. Peralta, Andrea. Algunas faltas de Peralta, Andrea. Pita, Maylin. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Ramírez, Galo. Buen día, presente. Listo, gracias, buen día. Rendón, Lady. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Rosales, Heidi. Presente, buen día. Buenos días, gracias. Rosales. Torres, Evelyn. Ah, no está. Torres, Evelyn. Presente, buenos días. Ok, buen día, gracias. Pera, Juleisi.
Presente, buen día. Listo, gracias. Yagual Luis. Presente, ingeniero. Buen día. Buen día, gracias. Y Zamora Saída. Buen día, ingeniero, presente. Ok, listo, gracias. Tengo, a ver, ¿cuántas personas que han faltado? Morán Genaro, Padilla Franklin, Peralta Andrea. Quiero Frank escribió en el chat, mister. Ah, de verdad, a ver. Necesito que activen su cámara y su micrófono, Franklin y Genaro, para saber que están ahí. Franklin, ok. Están conduciendo, tengan cuidado. Genaro, ¿dónde está Genaro? Genaro solamente no escribió, o sea, solamente se conectó. Que dice que está laborando. Bueno. En esa parte entiendo, no sé si ustedes tienen clase con ingeniero Alcíbar, por ejemplo. ¿Tienen ustedes clases con ingeniero Alcíbar? No. No, ingeniero, no nos da. Ya. Tengo algunas observaciones, sobre todo por parte de él. Sí, bueno, hacer énfasis en esto, ¿ya? De que no, la institución no oferta carreras de forma virtual. Activen la cámara, por favor, porque esto justamente es lo que les estoy comentando. Entonces, yo lo que sí les pido es que en el transcurso de todas las clases, ya traten de permanecer encendida ahí a la cámara. Sí, todos, por favor. Recuerden, repito, la modalidad no es virtual enteramente, para que de pronto ustedes puedan haber programado otras actividades. Se puede dar en ocasiones, sí es verdad, pero enteramente recuerden que la modalidad es presencial. Entonces, al justamente hacer referencia en esa modalidad, se entiende que el horario de clase se debe cumplir conforme a lo establecido. Y obviamente una evidencia de ello es, en este caso, ustedes permanezcan con su cámara encendida, ¿ya? Eso sí les voy a pedir. Ah, perdón, perdón. Me guardar nada más la evidencia. Ok, listo. Bien, vamos a iniciar, pero permítanme, quisiera compartirles. Se me perdió. Voy a compartirles un video. Vamos a hacer. La próxima clase les comparto. Ingeniero, una pregunta. Claro, Estábamos hablando con el ingeniero Ángel Ordóñez ya. sobre lo que el AutoCAD es práctico. Y estábamos preguntándole si él tiene algo, un comunicado de que si las clases se hagan presenciales. Y él dijo que aún todavía no le han comunicado. Sí, es verdad. ¿Sigue en pie eso de ahí? Como, no Eso sé de si, las clases presenciales. no sé si a ustedes ya les he comunicado. La última, o el último comunicado que nos pudieron haber, nos compartieron, perdón, fue en la semana, parece que fue la semana anterior. Por eso les decía, no sé si les comunica a ustedes. Es que aparentemente ya la primera o segunda semana de julio retornaríamos. Ya, esto digo aparentemente porque no es confirmado. De igual manera, en el tema de si ya retornamos 100%, es decir, todos los días a la forma presencial. Entonces, esa es otra de los comunicados y entiendo nos irán indicando. Es decir, todos los días de 7 a 1 de la tarde, recuerden que ese es el horario de forma presencial, o a su vez, ejemplo, se me ocurre como inicialmente se planteaba, lunes, martes, miércoles o 2 o 3 días a la semana íbamos de forma presencial y los otros días de forma virtual. Ya al inicio o cuando se pretendió volver, esa fue una alternativa. No sé ahora si de pronto nos ajustemos a esa
o ya sea el 100% de retorno. Porque recuerden que, ejemplo, las diferentes universidades, escuelas, colegios ya retornaron al 100%, tanto en el horario como en el aforo. De hecho, creo que somos una de las pocas instituciones de que aún continuamos en la forma virtual, por las razones obviamente ya mencionadas del tema de la infraestructura. Entonces, con todo, si ya nos comunican, yo les seré el nexo para decirles igual que, ejemplo, la semana del 4, la semana del 11 ya retornamos. Aún no está confirmado, pero ya existe de pronto ese Hay como un tiempo cronograma, estimado. o sea, algo en pie, un comunicativo. Sí, por ejemplo, en cuanto a, es que eso es lo que nos compartieron, en cuanto a atención de forma presencial, eh, a partir de la semana, no sé si la segunda, la segunda o la primera semana de julio, ya debemos ir los docentes, de ejemplo, quienes tenemos el cargo de coordinador, de gestores de vinculación, debemos fijar ya un horario de atención de forma presencial a los estudiantes o al estudiante. Entonces entiendo que de igual manera será ya el retorno a sí mismo para ustedes. Obviamente esto conforme vayan avanzando los trabajos dentro de la institución. Ejemplo, no sé si este tema de las paralizaciones se ha visto afectado justamente el avance de los diferentes arreglos, sobre todo por tal vez la Por facilidad de el los paro. materiales, exacto, del personal. Esperemos que no se haya sido afectado, si no, pues tal vez se extenderá un poco más el tiempo. ¿Ya? Listo. Asimismo, a ver qué más tenía que comunicarles a ustedes. En cuanto a la formación dual, entenderán ustedes que están ya en el segundo nivel. Entonces, este componente teórico dura, no estoy mal, hasta, bueno, son 9 semanas me parece que estaba. Entonces, cumplido esa parte, ustedes van ya a las empresas. En ese sentido, ya les voy a ir igual manera programando u organizando cuáles son las empresas a las cuales ustedes obviamente van a asistir, ¿sí? Recuerden que esa asignación está en función sobre todo de la disponibilidad de las empresas. Yo a su debido tiempo les iré solicitando el tema de las hojas de vida, las carpetas para enviar a las empresas y conforme a ello ustedes vayan teniendo esa inserción. ¿Ok? Todavía nos falta un poco más de tiempo. Tal vez aún no les he comunicado nada de ello. ¿Ya? Pero en su debido tiempo iremos Ingeniero, una dando a pregunta. conocer. Ya, dígame. Tenemos que, el grupo de estudiantes que pasa el componente teórico va a las prácticas empresariales. Exacto. Así mismo es. Tienen que aprobar todas las materias. Si basta que una no la aprueben, no pueden desarrollar el componente práctico. Práctico. Tienen que aprobar todas, el 100%, tanto en temas de notas como en asistencia. Sí, eso es un requisito. Listo, Ya, gracias. ingeniero, perdón, Claro, dígame. disculpe, pero entonces ya no vamos a tener como el anterior semestre, el componente práctico con el proyecto, me refiero. ¿Es suficiente el empresario? No, el proyecto sí va, solamente que ahora el proyecto no es por así decirlo de pronto el tema que ustedes puedan elegir como el tutor, sino ya el tema viene sobre todo por algún requerimiento, alguna solicitud de algún proyecto de parte de la empresa. Ya hay ejemplo, la empresa hace referencia en un tema en específico, o ustedes pueden, en el caso si no tienen la empresa, ahí sí sugerirlo, pero el proyecto lo realizan durante todos los semestres, en todos los componentes prácticos, ¿sí? Ok. ¿Ya? A ver, alguien me preguntaba algo aquí en el chat, ¿no habrá recuperación? Sí, la recuperación sí la hay, ¿ya? Solamente que ahora es una sola semana, es decir,
En la misma semana tienen los exámenes principales y la recuperación. Ejemplo, lunes, martes, miércoles, lo que son los exámenes principales. Jueves y viernes, recuperación. ¿Ya? Entonces, ya a la siguiente semana, el día lunes, ustedes ya tendrán que irse a las empresas. Entonces, es muy rápido esa semana y muy decisiva. Pero obviamente, ustedes lo que se van ganando es en el transcurso del semestre. ¿Ok? Todo depende de nosotros. Exactamente. De ustedes. A ver, dice los actividades que algunos hemos realizado recursos de todo. David, que muchas veces las competencias nos comenta que nos serviría bastante. Bueno, ahí sí que les puedo decir de los certificados de David, de la ingeniera Evelyn. No les sabría ayudar. Soy docente yo de ahí del Rey David, pero yo doy solo el tema de las clases. No soy para nada administrativo ni de pronto encargado de esos cursos. No es la ingeniera Evelyn, de pronto les puede dar información en ese sentido. Entiendo, no sé si les llega el correo. No sabría decirles. Mentiría de pronto. Todo consúltenlo, ingeniera Evelyn. Son muy interesantes. Incluso esta semana, ahí el día viernes, hay un seminario. Siempre que puedan, independientemente de la institución que sea, asistan. ¿Ya? Asistan, participen. Son muy buenos ponentes. Siempre de la parte de experiencia, ustedes van a sacar mayor provecho, van a aprender bastante. Y qué mejor que ahora son virtuales, hay esa facilidad de una u otra manera, ¿no? A los certificados los tengo, pero no sabría hacer apuntarlo. ¿A la hoja de vida eso se refiere? Maylin. Ya nos está haciendo un champú ahí. Maylin me estaba preguntando. Y Frank me dice de qué están Sí, hablando. es que como está hablando de la, Ah, de la hoja de vida. no, de la hoja de vida, la ingeniera, ajá, Evelyn Ewens nos decía que por lo menos ingresando así a recibir Los esas cursos. clases, daban los cursos, ajá, daban el certificado y podían adjuntarlo a lo que es la hoja de vida. Sí, eso sí es verdad. Todos los certificados que ustedes puedan tener de cursos. Recuerden, el semestre anterior yo les asigné que realicen este curso hoy en Fundación Carlos de Slim. Si realizaron, si les dieron el certificado, por ejemplo, si tienen ese. No, ¿Por qué no tienen? No, ingeniero. No sé, yo sí terminé, pero nunca no. nos dieron nada. No creo. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no les dieron? Debía haberles llegado al correo. Todo, a ver, ¿quién tuvo ese certificado? Bueno, tal vez no hemos revisado bien. Voy a revisar en Revisarán, spam. revisarán. Yo Obviamente sí, ni sí, en spam no tengo nada. pero sí Ni en cumplió todo. spam o correo no deseado. No hay nada. Pero revisarán si cumplieron todo, obviamente. Si no cumplen, no les va a llegar nunca el certificado. Si han cumplido todo, No, sí cumplimos las horas y todo. bueno, las horas sí, deben Incluso los cumplir. ejercicios que nos envían, todo eso sí está completo. Bueno, eso es más una parte práctica, eh, ya dejado incluso al criterio de ustedes. Pero las evaluaciones son las que deben cumplir y deben cumplir con el mínimo de la nota. Por ello es Hicimos que, hasta donde usted nos dejó, que creo que fue la unidad 5 o algo así. claro, O entonces había que faltó. continuar. Tienen que continuar. Recuerden que ustedes tenían algo similar a Mm. esto. Ya Yo me quedé tendrán, hasta cuando la última tarea que usted envió, que dijo que era opcional enviarla o no enviarla. Hasta ahí me entonces quedé. deben realizar, porque recuerden que esto se les iba completando así, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes obviamente no cumplen, tal vez se quedaron aquí. Entonces, si ustedes cumplen el 100%, ahí les van a dar el certificado. A medida que ustedes van avanzando con las evaluaciones, sobre todo, ahí se les va marcando, ¿ya? Entonces, cumplirán, ¿no? Porque ya no les faltaba mucho y ese certificado es un aporte, es uno más que suma, entiendo, de pronto si tienen otro de su carpeta y si no lo tienen, ahí van sumando.
Recuerden que esos son siempre puntos favorables para ustedes y como presentan las carpetas, eso incluso no les sirve solamente acá, tanto para otra oferta laboral, ese tipo de cosas, eso siempre va a ser un aporte. Entonces la recomendación es, todos los cursos que incluso están ahí, pueden ustedes sacarlo, ahora hay muchos cursos en línea, son gratuitos, aprovechen, ¿sí? Y no me llegó, a ver, Génesis dice que no le ha llegado. Revisarán, ¿no? Porque no sé si del paralelo A era, que sí les llegó, o de otro curso, no estoy seguro. Pero yo incluso a un curso les pedí que me envíen el certificado, a los chicos de cuarto, porque les pedí que me envíen el certificado ya final y ellos todos me enviaron, todos. Es decir, deben cumplir para que les envíe. Si no cumplen, no les va a llegar el certificado. ¿Ok? Entonces, revisaron esa parte, ¿ya? Ok, bien. Vamos a continuar ya con el desarrollo de la asignatura. Esto que el tiempo se nos va muy rápido. A ver, con ustedes nos quedamos hasta... revisamos ya los dos tipos de rutas, radial y diametral. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, una cosa. Y Claro, dígame. Uf, bueno, em, es lamentable para mí, pero no le entiendo todavía la diferencia entre radial y diametral. Ya, a ver. No logro entender esa parte. Ya he buscado, pero la verdad es que no bueno, no he podido entenderle esa parte, ingeniero, disculpe. ¿Podría No indicar? se preocupe, mejor yo le preguntaría, ¿qué parte o qué es lo que tiene las dudas o qué es lo que usted me comprendió para poder orientarle, poder mejorar en la explicación, para que usted me pueda entender? Todos, tal vez, todos quienes estén con esa duda. En cuanto a ejemplos, es que, por ejemplo, creo que un radial y un diametral puede ser un bus común de transporte terrestre, obviamente, pero me refiero a los buses comunes que andan en las ciudades, en los cantonales, así, ¿Ya? hoy intercantonales, interprovinciales. Eh, Esos yo comprendo que pueden ser de pronto radiales y a la vez diametrales, por el chasis, por las bases, por los ejes, no sé, pero no se me ocurre otra idea más. Ya, a ver. No logro llegar al ejemplo de Es un por radial y un diametral. Ya, la eso nos... diferencia es por las rutas. Ya, muchas gracias. Sí, eso me sirve a mí para de pronto entender la forma que ustedes están receptando. Y justamente entonces hago énfasis en esto, ¿ya? Recuerden, lo que estamos revisando, los diferentes elementos de operación, es sobre todo enfocado al transporte público urbano, ¿ya? Recuerden que hay diferentes modalidades: interprovincial, intracantonal, intercantonal, ¿ya? Me parece que no se me escapa ni una. Son las otras modalidades de transporte público. Estas modalidades, las que son diferentes al transporte público urbano, tienen otras características de operación. La principal de ellas va a ser que tienen terminal de despacho diferente a donde iniciaron. Y asimismo, la disponibilidad de pasajeros de pie es totalmente limitada, lo que no sucede en el transporte público urbano, donde tenemos permitido llevar pasajeros de pie, ¿ya? Ahora, ejemplos dentro de las rutas justamente tanto radiales como diametrales. Esto básicamente no tiene que ver ni con la parte, los elementos o componentes del vehículo, ¿verdad? Eso olvídense totalmente. Esto es básicamente de la operación. Entonces, ¿a qué hago referencia Okay. con la operación? Es decir, en el recorrido que ellos realizan. Ejemplo, ellos tienen un terminal de despacho 1 o donde inician su recorrido. Todo esto que ustedes ven con flechitas
es el recorrido que va realizando. Obviamente este es una imagen referencial, porque el recorrido no es recto, el recorrido puede venir de esa manera, ¿ya? Y va a llegar a un punto, a un terminal de despacho B, es decir, donde finaliza su recorrido, ¿ya? Y donde se bajan todos los pasajeros y espera a que nuevamente iniciar su recorrido. Obviamente lo que estoy marcando yo de rojo son las diferentes paradas donde va realizando el recorrido durante el transcurso. ¿Ok? Y entonces tiene un tiempo acá que permanece en este terminal de despacho B y nuevamente inicia el recorrido. Es decir, el recorrido de retorno. Puede ser el mismo o puede ser otro distinto. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí igual van a estar fijadas lo que son las diferentes paradas. ¿Listo? Y llega a un terminal nuevamente donde inició. Entonces, cuando tienen dos terminales de despacho, donde inicia, finaliza, nuevamente inicia y finaliza, hablamos de una ruta diametral. ¿Cuál es ahora entonces la diferencia con una ruta radial? Que esta ruta radial tiene un solo terminal de despacho, es decir, un terminal de despacho A. No tiene un terminal de despacho B. Esta básicamente realiza el recorrido, ¿no es cierto? Ya realiza el recorrido y finaliza donde inició. ¿Ya? No tiene básicamente un terminal de despacho. Puede ser que tenga una parada aquí en medio de su trayecto. Bueno, no una parada, va a tener varias paradas. Puede ser que tenga una parada donde tal vez permanece de cierta manera un poco más de tiempo, ¿ya? Pero eso no significa que sea un terminal de despacho. Simplemente es una parada donde hay tal vez mayor cantidad de usuarios, mayor cantidad de unidades de transporte público, es decir, mayor cantidad de buses, pero no es un terminal como tal de despacho. Entonces, básicamente realiza un recorrido y finaliza donde inició. ¿Ya? Ejemplo en Guayaquil, sobre todo, a ver, en Guayaquil no conozco mucho el transporte público urbano, o sea, los recorridos, las rutas. El ejemplo más claro les podría dar de una diametral en Daule. Quienes conocen Daule. La ruta básicamente inicia en Magro es o Ánimas, ya me confundí. Pongamos que es en Magro, ¿ya? Entonces inicia aquí, realiza todo el recorrido por Daule y finaliza acá en Ánimas, ¿ya? Entonces, este es un tipo de ruta diametral, porque nuevamente va a permanecer un tiempo acá hasta que nuevamente inicia el recorrido y termina acá. ¿Sí? Ahí hablamos de una ruta diametral. Entonces, diferente sería que en este mismo caso tenga el recorrido, venga de esta manera, ¿no es cierto? Se dé la vuelta y llegue acá hasta el mismo punto. Ahí hablaríamos de una ruta radial. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan en consideración, cuando se trata de modalidades interprovinciales, intracantonales, intercantonales, vamos a hablar siempre de rutas diametrales. Diametral. Ajá, eso ¿Ya? le iba Exacto. a comentar, ingeniero. Ya, muy bien, y gracias por el aporte. Porque ahí hablamos de que ellos tienen terminal de despacho donde inician el recorrido y terminal de despacho donde finalizan. Estos terminales de despacho no significan que deben tener una infraestructura como tal, es decir, bancas tal vez de espera, andenes, no significa generalmente que tienen ello, como es en el caso de Daule, una ruta, ejemplo, Daule-Guayaquil. Ustedes se fijan, obviamente ahorita por el tema de la construcción del terminal, estaba más acá del TIA, entonces ahí tienen asignado en la vía pública lo que son espacios asignados para el ascenso y el descenso de pasajeros. Obviamente esto hace la función de un terminal de despacho, porque aquí llegan, se bajan y la unidad tiene que esperar un tiempo para nuevamente iniciar con su recorrido. Entonces hablamos de una terminal de despacho. Puede ser tanto uno o dos. ¿Ok? Pero en modalidad de transporte público intracantonal, intercantonal o interprovincial. ¿Sí? Siempre que hablemos de esas modalidades, van a ser rutas diametrales. No hablamos de rutas radiales en esos casos, porque ellos tienen un origen y tienen un destino. Y nuevamente inician de ese destino
a el origen donde tenía. ¿Ok? No sé si ahí estamos claros ya. Es serían las rutas radiales más a los transportes públicos urbanos. Urbanos. Sí, eso sí es verdad. Más a los urbanos. Esto sí, netamente urbano. Más urbano. Transporte público urbano. ¿Sí? Urbano. ¿Ok? Y estas para las diferentes modalidades, ya sea en este caso transporte público intercantonal, interprovincial o también el regional. ¿Ya? Las diferentes modalidades que podamos tener. ¿Ok? Estamos, ¿me entendió? A ver, ¿quién era? Marinita. Mande, ¿Me comprendió? dígame. Parece que no me ha estado poniendo atención. Le preguntaba si ya me comprendió. No, sí, me interesa saber. Ya, entonces, ¿me comprendió? Sí, A ver, entonces, ¿qué será básicamente una ruta diametral y una ruta radial? ¿Cuál es la diferencia? que el diametral, lo que entendí, que el diametral tiene una sola base o terminal de despacho, mientras que la radial tiene dos bases, es decir, tiene una de llegada y o sea, ambas sirven, tienen dos rutas dos terminales de despacho. Al revés, al revés, Es al revés, A ver, al compañera. revés. Sí, a al ver, la revés. radial es de una sola base o lugar, o sea, el terminal de despacho, mientras que la radial, la diametral es de dos terminales de despacho, así. Ya, Así es, ok. compañera. Ya, Ah, ya, ok, ya, perdón. listo. Entonces, ¿la radial generalmente para qué modalidad de servicio es? La radial generalmente para qué modalidad es? Para Transporte. los transportes intercantonales y urbanos. No No, intercantonal, a ver, no solamente intercantonales, urbanos. solamente Solamente urbanos. urbanos. Exacto, ¿ya? Ahora sí, la diametral. A ver, la diametral, ¿para qué tipo de modalidades generalmente? ¿O qué modalidades incluye aquí? Intraprovincial, intracantonal. Intracantonal, interprovincial o intraprovincial. Ya, ok, entonces ahí sí estamos más claros. ¿Ya? ¿Y Metrovía? Y claro, obviamente, Metrovía igual es dentro del transporte público urbano, solamente que ese es transporte público masivo, ¿ya? Pero es obviamente urbano, ¿sí? En este caso puede ser Eso es diametral, lo que le iba a hablar sobre la puede ser... Metrovía. Solamente tiene un solo terminal de despacho, porque las otras son donde recoge los pasajeros. Depende, depende. A ver, eh, No, tiene algunas. No, sí tiene algunas, pero él de pronto se refiere es a ay, ¿cómo que se llaman los más pequeños? No son las metrovías exactamente, son los más pequeños. Alimentador. Eso, los alimentadores, exacto, gracias. Los alimentadores, ese puede ser el radial. ya, ojo, no confundan el radial con el diametral y no confundan las paradas con los terminales de despacho. Las terminales de despacho son donde inicia o donde finaliza el recorrido. Las paradas Sí, están ubicadas en el trayecto, en el recorrido, ¿ya? No Sí, sí. están eso. al inicio no al final. No confundan, cuidado. No, Diferente. ingeniero, No, es ¿Ya? sino que que los eso tenía alimentadores esa justamente es la están duda. los alimentadores están en diferentes paradas y lo que hacen es ir, por decir, en las vías terciarias o secundarias, porque justamente esas paradas están donde pasa la metrovía, en las vías principales.
Y No. los alimentadores son los que pasan para ese tipo de vías, como para las vías terciarias, secundarias, así, o alternas. Sí, incluso ya más adelante lo vamos a Tienen ver. Esa tienen parte. una sola base, en donde empiezan y terminan. Perfecto. Entonces, tienen que ir identificando todas esas características, esas partes que encontramos en diferentes localidades, ¿ya? Porque no es lo mismo una ciudad a otra y mucho más su sistema de transporte. ¿Ok? Sí, está bien, ingeniero, Ya. gracias. A ver, los escenarios ahora de operación. Tenemos 3 escenarios de operación. ¿Ya? ¿Qué significan estos escenarios de operación? Básicamente son los puntos donde inicia o donde finaliza el recorrido. Ejemplo, donde finaliza el recorrido, una unidad de transporte público generalmente lo que busca, si no inicia inmediatamente su otro recorrido, es un lugar donde permanecer, es decir, donde puede estar estacionado, es decir, en un parqueadero propio, puede permanecer dentro del terminal de despacho o puede inmediatamente ponerse a la cola, ponerse a la fila, en otras palabras. Entonces, el primer escenario es el que tenemos acá. Ya, el primer escenario me dice, la flota al salir de la ruta descansa en un parqueadero propio. Ya, generalmente en nuestro país, una gran parte de los sistemas de transporte no es que esto se cumpla al 100%. O sea, no hay propiamente. Son muy pocos tal vez los que tienen. ¿Por qué? Porque esto requeriría, ejemplo, esto es solamente una referencia, ¿no? No es que tal vez esto suceda. Como el transporte interprovincial, ellos tienen estos terminales de despacho. O sea, ejemplo, asumiendo que esto dentro del transporte público, llegan hasta el destino, cumplen con el recorrido y de ahí tendrían que irse a un lugar donde dejar estacionado el vehículo. Generalmente podemos hablar de tiempos no muy extensos, tal vez 20, 30, 45 minutos, pero que no van a exceder de 1 hora. Entonces, ese tiempo el vehículo va a permanecer estacionado en un lugar. Entonces, obviamente, para tener dónde se va a estacionar, necesita de un espacio como tal. Por eso es que les digo que esto de pronto es un poco complejo encontrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto depende de las horas de variación durante el día. Tomando en cuenta que, ejemplo, en las horas pico, tal vez yo requiero 20 unidades, ¿ya? 20 unidades que estén brindando el servicio. Pero pasó la hora pico y tal vez estas unidades se ven reducidas a 10, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las demás 10 unidades? Necesitan necesito tener un lugar donde permanezcan estacionadas. Entonces, por ello hablamos de estos escenarios de operación. Entonces, si yo tengo ejemplo aquí, en el primer escenario, un parqueadero, entonces estas 10 unidades básicamente se van a guardar en el parqueadero mientras les toque su nuevo recorrido. ¿Ok? Entonces, esto va a variar justamente de las características de operación, los periodos del día en donde se presta el servicio. El segundo escenario es que la flota, al salir de la ruta, descansa en el terminal de despacho. Es decir, este es el terminal de despacho que podemos tener. Esto es un ejemplo práctico, ¿ya? En donde, mira, ustedes, por ejemplo, pueden tener aquí los vehículos donde tanto llegan o inician su recorrido, ¿sí? Donde hacen el descenso o el ascenso. Y básicamente estos espacios pueden ser utilizados para que el vehículo permanezca mientras tiene asignado su nuevo recorrido. Entonces, si ustedes se fijan aquí en imagen, este vehículo, ¿ya? Podemos asumir que está estacionado. No sale todavía de la terminal de despacho, ojo, no sale. Permanece estacionado, no está interrumpiendo al flujo de personas, peor aún de vehículos, porque los vehículos pueden continuar el recorrido por acá, pueden continuar por acá o pueden continuar por acá. Entonces, básicamente, está dentro de la terminal de despacho y no interrumpe en el flujo de los demás vehículos o pasajeros. ¿Ya? Obviamente esto va a estar por un tiempo determinado hasta que inicie su nuevo recorrido. Ejemplo, llegó a las 10:50, pongámoslo ya, llegó a las 10:50 y el nuevo horario de frecuencia puede ser a las 11:30, pongámoslo así. Obviamente va a permanecer 40 minutos. Entonces, posiblemente aquí va a permanecer alrededor de unos 30, 35 minutos hasta que ya se ubica en el lugar donde va a iniciar nuevamente su recorrido.
¿Ok? Entonces, hasta ahí los dos escenarios. El tercer escenario es que la unidad de transporte público no sale de la ruta y se coloca en cola. Es decir, ejemplo, llega, ¿no es cierto?, al terminal de despacho, inmediatamente se bajaron los pasajeros, de ejemplo, ¿no es cierto?, más o menos una analogía, llega acá al terminal, esta es la zona de desembarque, y puede ser que por acá, ejemplo, se encuentre la zona de embarque. Entonces, básicamente aquí llegó el vehículo y acá se pone en cola, ¿ya? Porque aquí ya van vueltas saliendo las unidades, básicamente como tenemos aquí en la imagen. Entonces, la operadora no dispone de descanso de ningún vehículo, básicamente están en constante movimiento, sino que incrementa los tiempos de terminal de cada uno de ellos, generando una cola de espera. Es decir, conforme van saliendo, van avanzando los demás. ¿Ya? Obviamente esto sobre todo cuando tenemos de pronto en horas pico, ¿sí? Cuando, ejemplo, el intervalo es cada 3, 5 minutos, es decir, cada 5 minutos va saliendo una unidad. Entonces, eso no significa, ¿no es cierto?, que el vehículo va a permanecer detenido. Simplemente sale uno, avanza. ¿Sabes? Este avanza acá y así sucesivamente van avanzando hasta que les toque salir. ¿Ok? Es decir, no va a permanecer detenido totalmente. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja o desventaja de cada escenario? Esto va a guardar relación directamente con, primero, el tipo de servicio que se esté prestando, ¿ya? Cómo permanezca operativo el vehículo y el número de horas asignadas al conductor, sobre todo en la modalidad en la cual se esté trabajando. Hablemos que, ejemplo, en Metrovía, el conductor posiblemente tiene asegurado o tiene designado sus 8 horas de trabajo. Si, ejemplo, decimos que Metrovía trabaja 12 horas al día, ¿ya? Ejemplo, digamos que trabaja 12 horas al día de 7 a.m. a 7 p.m. Entonces, obviamente aquí por día yo necesitaré al menos 2 trabajadores, porque una persona, de acuerdo a temas legales, no puede trabajar más de 8 horas, ¿ya? Entonces esto va a depender en esta modalidad. Si hablamos ya en transporte público, el convencional, obviamente este tiene otras características y aquí no va a estar influenciado, por ejemplo, el tema de el número de horas que trabaja o permanece operativo trabajando un conductor. Entonces eso es de cierta manera diferente. Lo que sí, en este caso, ¿no es cierto?, se debe considerar, ejemplo, en el caso de nuestro país, el transporte público es más que todo solamente el nombre, de ahí la operación y todo es por personas particulares. Pero, ejemplo, en el caso de Metrovía, de acá en el caso de Quito, o sea, ya netamente esto es administración pública, es decir, los vehículos, el conductor va a ser parte como tal de la empresa que está prestando el servicio y no son personas particulares o ellos no son los dueños de estas unidades. Entonces, esa es la principal diferencia entre las dos, ¿no? Y por ello, aquí me dice que hay que considerar justamente ya en estos casos, Metrovía, en estos casos de Quito, el tiempo de que básicamente presta el servicio el conductor, ¿ya? Entonces aquí obviamente esto ya en cuestión de itinerarios y todo lo demás, ejemplo, si son 12 horas, ¿ya? Posiblemente yo tenga que dividirles a las 12 horas, 6 horas para cada conductor durante los 5 días. Y posiblemente las horas que me están faltando, recuerden que deben cumplir 40 horas a la semana, los puedo hacer trabajar los días sábados. ¿Ya? Entonces, obviamente ahí hay una compensación, porque fuera diferente, ¿no es cierto?, de que igual un conductor, si trabajan 12 horas, le hago trabajar las 8 horas, ya al otro trabajador le hago trabajar únicamente las otras 4 horas que restan. Tal vez no es muy equitativo. Bueno, ya depende incluso la forma de cómo se pueda planificar, pero una recomendación ahí sería 6 para compensar, en este caso, con
trabajar el día sábado, de manera que pueda cumplir las 40 horas semanales que exige el código del trabajo y toda la parte legal. ¿Sí? Esto en estas modalidades. ¿Ok? ¿Estamos? Ya Sí, no ingeniero. cualquier pregunta que tenga. Ahora, revisamos lo que es parada. Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? La diferencia. Paradas, básicamente, ustedes tienen, ¿no es cierto? Un terminal de despacho A y un terminal de despacho B. Entonces, básicamente es los lugares designados para el ascenso y el descenso de pasajeros. Es decir, se suben, se bajan de la unidad de transporte público. Obviamente, dentro de cada ruta, cada recorrido, vamos a tener diferentes, bueno, no diferentes tipos de paradas, sino de cantidades diferentes de paradas. Obviamente, igual este estándar, existe de hecho un estándar de fijar la distancia entre paradas. Es decir, cada qué distancia yo tendría que ubicar una parada. Es decir, ejemplo, una parada acá. Si se han dado cuenta que, ejemplo, hay paradas que son más extensas, hay paradas que están más cercanas, así sucesivamente durante el recorrido. Esto generalmente está en función de la cantidad de usuarios, demanda de pasajeros que pueden presentarse durante el recorrido, para justamente reducir al mínimo ya la cantidad de paradas durante un trayecto, es decir, hagámoslo referencia, ¿no? Que esta es la zona céntrica, el casco comercial. Entonces, obviamente, de pronto aquí está limitado a que la parada va a ser cada 2 cuadras, ¿sí? Como revisamos, ¿se acuerdan? En los talleres, revisamos que la ubicación de las paradas. Entonces, obviamente, aquí va a ser reducida la distancia que existiría. Ya un poco más alejado, baja la demanda de pasajeros cuando pasamos esta zona céntrica. Entonces, ahí se puede considerar el estándar de entre 500 a 800 metros, es decir, un poco ya más distantes la cercanía entre paradas. ¿Sí? Ok. El otro concepto es el volumen de pasajeros. Esto representada con la letra P minúscula, ¿sí? P minúscula, porque luego vamos a tener el volumen de diseño y ahí esta va a estar representada con la letra P mayúscula. Entonces, para el caso de volumen de pasajeros, letra P minúscula, básicamente esto que me dice el volumen de pasajeros es el número de usuarios que pasan por un punto fijo durante una hora. Es decir, la cantidad de pasajeros que pasan durante una hora en un trayecto, en un punto. ¿Sí? Básicamente ahí se mide en función de los pasajeros que tenemos. Obviamente, este volumen de pasajeros va a estar sobre todo dependiendo, ese es el término, dependiendo de la época del año, dependiendo del día, dependiendo de la hora incluso, esto va a haber una variación. Ejemplo, una época del año donde no hay mucha cantidad de pasajeros. ¿Cuál es una época del año donde no hay mayor cantidad de pasajeros? A ver, ¿quién participa? ¿Cuál es una época del año donde baja la cantidad de pasajeros? En las vacaciones. Exacto, en las vacaciones. Aquí en la sierra, ejemplo, a ver, julio y agosto. Julio ya. En la costa es, ¿qué fechas, qué meses son? Febrero y Enero, febrero, marzo. a 3 meses. Qué bueno. Entonces, obviamente hay esa variación, ¿ya? Entonces, dentro del volumen de pasajeros, eso es evidente. Asimismo, dentro de los diferentes horarios del día, en ciudades un poco ya mayores densidades poblacionales, se evidencia en mayor notoriedad eso. Es decir, que durante el día hay mayor cantidad de demanda de viajes, generalmente en la mañana y en la tarde, donde ingresan a sus trabajos y retornan a sus hogares. Entonces eso también depende. Igual del día de la semana. No es lo mismo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a sábado y domingo.
entonces donde la cantidad de demanda de viajes no se vuelve necesaria, obviamente, ejemplo para mí, no es necesario o indispensable realizar el viaje sábado y domingo, porque tal vez no trabajo, o una persona que estudia, no, generalmente tal vez no todos los sábados y domingos va a salir, tal vez solo va a salir cuando requiera o en diferente horario que no coincida con los demás, es decir, no es lo mismo que salir el lunes, todos los lunes, que todos ingresan a las 7, 8 de la mañana a sus trabajos o a sus instituciones educativas, que sábado y domingo en donde de alguna manera los viajes no se vuelven tan necesarios. ¿Ok? Entonces esto, volumen de pasajeros va a depender del tiempo, tanto en días, en horas y en épocas del año. ¿Sí? Vamos con la siguiente definición. La sección de máxima demanda. Vayan activando su cámara, ¿ya? Vayan activando su cámara para saber que están ahí. Solo su cámara, no su micrófono. Ahora, la sección de máxima demanda. ¿Qué me dice esta sección de máxima demanda? Que es el punto dentro de la ruta donde se tiene el mayor número de usuarios a bordo y establecen el volumen de diseño de la ruta. En otras palabras, me están escuchando, ¿no? Porque me salió conexión inestable. No, ingeniero, fui yo quien le tomó una captura a la imagen que ahorita usted está comentando. No se preocupen. Yo todas las presentaciones les comparto. No se preocupen. Solamente que sí deben ir de pronto tomando apuntes y eso, pero de ahí todas las presentaciones les comparto. Ya. Sección de máxima demanda representado con SMD. ¿Ya? SMD mayúscula. Es decir, sección máxima demanda. ¿Ok? ¿Qué me dice que es esta sección de máxima demanda? Básicamente me dice es el punto o sección de la ruta donde hay la mayor cantidad de pasajeros que se encuentran dentro de la unidad. Ojo, dentro de la unidad. No digo en las paradas esperando ni nada, sino dentro de la unidad. ¿Ya? Entonces, en el caso de una ruta, ¿qué tipo de ruta es esta? ¿Radial o diametral? Diametral. Ya, entonces tengo el terminal A de despacho A y tengo el terminal de despacho B. Aquí van a estar fijados todas las paradas, ¿no es cierto? Entonces, en una de estas paradas o tramos o secciones se va a encontrar justamente esta sección de máxima demanda. Puedo decir entonces que si la unidad, ¿no es cierto?, tiene una capacidad de 65 pasajeros por vehículo y en un tramo de esta sección yo tengo que se encuentran 60 pasajeros. En los otros tramos, en las otras paradas tengo ejemplo 50, tengo 40, tengo 30, tengo 55. Entonces, la sección de máxima demanda es justamente que me dice esto, donde alcanza su tope máximo o su pico máximo de pasajeros que se encuentran a bordo, dentro de la unidad. Entonces, ahí yo digo, la sección de máxima demanda se encuentra en este tramo. Obviamente, cada uno de estos son las paradas y cada una de ellas va a estar fijada con un nombre. Recordemos, cada parada tiene un nombre, ¿no es cierto? En todas las rutas, incluso, por ejemplo, en Metrovía, ahí siempre está la alerta de siguiente parada, tal nombre, siguiente parada, o parada actual, tal nombre, siguiente parada. Sí, entonces es decir, tenemos ya fijadas las paradas. En transporte público urbano también se debería dar de esa manera, que durante el recorrido estén fijadas ya las paradas, para justamente mejorar lo que es la prestación de servicio, sobre todo en tiempos de viaje y en espacios seguros y asignados para el peatón o para el usuario quien demanda el viaje. ¿Ok? Entonces, básicamente será la representación de la ubicación de la sección de máxima demanda donde tenemos mayor cantidad de usuarios a bordo. En la siguiente imagen es un poco más explícita de lo que les acabo de mencionar. Entonces, como yo les decía, ¿no es cierto? Puede ser que acá, miren, tenemos una capacidad vehicular de 75 pasajeros. Podemos llamar este el eje Y y este el eje X.
Dentro de este eje X, yo digo, ¿no es cierto? Estos puntitos blancos, círculos blancos, son cada una de las paradas. Entonces, este es el recorrido, ¿no es cierto? La distancia medida en kilómetros y tengo cada recorrido. Entonces, yo digo que en cada parada, ¿ya? Voy a tener diferentes cantidades de pasajeros. Es decir, lo que miran ustedes de este color, ¿ya? Diferentes cantidades de pasajeros que nosotros podemos tener. Entonces, durante cada parada, si ustedes se fijan, voy a tener, ejemplo aquí, hagámoslo, no sé si sea 10, más o menos 20, 30, 40, 50, 60, ¿sí? Más o menos me dio. Entonces, más o menos yo aquí digo entre unos 20, 22 pasajeros. Por acá digo unos 20, 30, unos 40. Por acá unos tal vez unos 50 y por acá unos 60. Entonces, miren, el tope máximo ha sido entre la parada, a ver, esta sería la 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, miren, la sección de máxima demanda se encuentra entre la parada 4 y la parada 5. Es decir, esto. ¿Ya? Entonces, ahí estoy yo definiendo básicamente la sección de máxima demanda. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ok, vamos, avancemos Sí, entonces. ingeniero. Listo. Cuando nosotros decimos que, o podemos identificar la sección de máxima demanda, justamente con esto, con el volumen de diseño. Este volumen de diseño está representado con la letra P mayúscula. Es decir, ustedes dicen, ¿no es cierto? En el ejemplo, en el caso anterior, la sección de máxima demanda se encuentra entre la parada 4 y 5 y representado por el volumen de diseño que es tanto. Porque eso es básicamente lo que me dice el volumen de diseño. Me dice, es volumen de pasajeros que se presentan en la sección de máxima demanda de la ruta y en consecuencia el mayor de cualquier parada o sección a lo largo de la ruta. Entonces, en esta definición está siendo muy clara, muy específica en cuanto a poder identificar cuál es la sección de la máxima demanda de acuerdo al volumen de diseño. ¿Ok? Este valor es el parámetro básico para determinar la capacidad de línea para ofrecer. O sea, esta parte para más adelante. Esto ya lo vamos a revisar en lo que corresponde a la capacidad de línea. Básicamente, bueno, la capacidad de línea es la capacidad de cuántos pasajeros puedo yo transportar dentro de una unidad, bueno, no dentro de una unidad, sino dentro de un periodo de una hora, de acuerdo al número de unidades disponibles. Eso ya lo vamos a ver incluso más adelante, como un elemento más de operación, ¿ya? Pero entonces, lo que me interesa ahorita que ustedes tengan en claro, que el volumen de diseño es básicamente esa representación de la sección de máxima demanda. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas de pronto? Genial. Sí. Ahora, revisamos la capacidad vehicular. Esta capacidad vehicular representado con CV, C mayúscula y V minúscula, ¿ya? ¿Qué me dice que es básicamente la capacidad vehicular? Me dice que es el número total de pasajeros en el vehículo, tanto de pie como sentados. Pero la especificación. Recuerden que dentro del transporte público urbano es el único habilitado para llevar pasajeros de pie. Si nosotros queremos sacar ejemplo, la capacidad vehicular en otra modalidad interprovincial, intracantonal, básicamente no nos admiten pasajeros de pie. Entonces nosotros no podremos, es decir, fijar la capacidad vehicular considerando pasajeros de pie. Nos veremos limitados a únicamente el número de asientos que tenga la unidad. ¿Ok? Algo que deben tener aquí muy en cuenta. La consideración, ya, aquí está, ¿no? Y los voy a ubicar acá. La consideración para poder fijar la cantidad de pasajeros de pie es que por cada metro cuadrado, ya, por cada metro cuadrado pueden entrar 6 personas.
¿Sí? 6 personas. Ya. Esto como un estándar. Puede ser que en algunos otros autores ustedes puedan encontrar 5, 6, incluso tal vez hasta 8. Pero el estándar es 6. ¿Por qué puede cambiar? Puede incrementarse o puede disminuir. Entre las razones más lógicas, por así decirlo, está las características de las personas, es decir, su característica física, su composición. Entre ejemplo, hay personas que tienen una contextura más gruesa, personas que tienen una contextura más delgada. Entonces, obviamente, no es lo mismo ubicarlos, ¿no es cierto?, en 1 metro cuadrado a 6 personas de características un poco más anchas o más gruesas que a características de personas un poco más delgadas. Entonces, obviamente, entre las 6 personas de características más gruesas se van a sentir incómodas. Si a eso le sumamos dentro del transporte público, que viajan generalmente en el día, donde hay presencia de sol, de calor, ¿ya? Entonces, obviamente, no es muy viable. Pueden darse casos de asfixia, de falta de aire, problemas de ese tipo, ¿sí? Entonces no es viable. Entonces esa consideración incluso les sirve esto para cuando, ejemplo, realizan algún estudio de tema de espacios públicos y, ejemplo, necesitan saber cuántas personas podrían transitar por esa vía. Ejemplo, si el ancho de vía tiene 2 metros de ancho, entonces yo puedo decir, si tiene 2 metros de ancho, considerando que por cada metro cuadrado entran 6 personas, entonces al día podrán movilizarse por ese trayecto, por ese tramo, tantas personas. Lo que se hace generalmente igual para lo que son los accesos al metro o accesos al transporte público. Es decir, cuánto espacio yo necesito de ancho para que puedan entrar y salir las personas con facilidad. Entonces, esa es la consideración, ¿no? Que por cada metro cuadrado tenga 6 personas. Si quiero tener mayor amplitud, entonces tal vez esto lo bajo, ya no serán 6, sino serán 4. ¿Sí? Pero ojo, dentro del transporte público, hablemos que no específicamente el tema de comodidad, de ir confortable, no es un aspecto enteramente o una característica esencial. Sí es algo que hay que considerarlo, eso sí es verdad, pero si nosotros comparamos con un transporte interprovincial, tengo un asiento más cómodo, es esto más confortable, más cómodo, ¿no es cierto? Creo que todos, la gran mayoría han viajado. En lo que entendí, ingeniero, disculpe que le interrumpa. Claro, no se preocupe. Lo que entendí es que en los buses intraprovinciales o intercantonales se respetan los asientos y los números de las personas que van a estar en el vehículo. En cambio, en los buses públicos urbanos no se respeta los asientos y tampoco un metro al cuadrado van 6 personas, tampoco se respeta porque a veces van los buses demasiado llenos. Ya, está bien. En lo que es buses públicos urbanos. Ya, y está bien. Y gracias Y porque... metrovías. Gracias por esos aportes, porque eso me hacen justamente caer en cuenta a veces de pronto si lo están entendiendo de otra manera. Y está muy bien, les agradezco. En cuanto a esta consideración, ojo, solamente es para pasajeros de pie. ¿Ya? Es decir, ejemplo, ustedes detrás del asiento del conductor, generalmente aquí hay un vidrio, ¿no es cierto? Y ahí está ubicado un gráfico similar a esto, ¿no? Les voy a dibujar aquí, más o menos de este tipo. Entonces ahí nos indica, ejemplo, una sillita, ¿no? Pasajeros de pie, pues sentados, y aquí está tanto porcentaje, ¿ya? Y aquí pasajeros, un dibujito de pasajeros de pie. Obviamente, ¿cómo sé cuántos pasajeros pueden ir sentados? La cantidad de asientos que yo tengo disponible. ¿Ok? Es decir, si tengo 30 asientos, pues 30 pasajeros sentados. Si tengo 35 asientos, pues 35 pasajeros sentados.
Pero el problema es determinar cuántos pasajeros puedo yo llevar de pie. Entonces, ahí viene justamente el tema de cuánto tengo yo de espacio disponible dentro de la unidad para poder llevar pasajeros de pie. Es decir, si yo tengo 5 metros, entonces a esos 5 metros yo le multiplico por 6 y de ahí digo, 6 por 5, 30, 30 pasajeros de pie, 35 pasajeros sentados, entonces mi capacidad vehicular va a ser de 65. Ahora, ¿cómo medimos de este espacio o esta área disponible? Esta área disponible básicamente viene a medirse desde el extremo del asiento, es decir, desde aquí hasta el otro extremo del otro asiento. Tanto a lo ancho como a lo largo, es decir, a lo largo del pasillo. ¿Ok? Entonces, ahí básicamente yo puedo decir, tiene 7 metros cuadrados, tiene 5.5 metros cuadrados, tiene 4 metros cuadrados o tiene menos. Ojo, dentro del transporte público urbano. No podemos contabilizar dentro del transporte interprovincial u otra modalidad diferente al urbano, porque estos no permiten pasajeros de pie. Entonces, si tiene 30 asientos, pues 30 será su capacidad en esa modalidad. ¿Sí? Ingeniero, Ya, a ver, dígame nomás, Luis. va a variar en lo que son las personas que van a estar de pie, porque es dependiendo del tamaño del vehículo también. Obviamente, exactamente, ¿ya? Porque en función del tipo de vehículo, ustedes posiblemente no van a tener 7 metros, van a tener 4, van a tener 3 o van a tener 8 metros cuadrados de área disponible. Entonces, eso va a variar, ¿ya? Por ello es que, ejemplo, incluso en los tipos de vehículos, no es que todos los buses convencionales tienen la misma capacidad, ¿ya? No todos los buses convencionales tienen la misma capacidad. En muchos de los casos viene dado por su diseño, su carrocería y sobre todo por el espacio disponible que tienen. Incluso puede ser que muchos tengan 30 asientos, ¿ya? Pero el área disponible puede variar. Entonces, ahí justamente la necesidad de saber cuál es la capacidad del vehículo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos claros. Preguntas hasta ahí. ¿Sí? Entonces, Ingeniero Johnny, dígame. están escribiendo en el grupo sobre la Metrovía, que es un transporte masivo. A ver, de la Metrovía, ¿qué me dice el servicio de Metrovía? ¿Es transporte masivo? No, sí, es yo lo escribí, ingeniero. ¿Por qué? Porque el compañero dijo que no se respeta demasiadas personas o demasiados pasajeros, usuarios en las metrovías, pero es que las metrovías son de servicio masivo. No tiene que ver nada con el servicio urbano, creo yo. Bueno, no. ¿O sí? Sí, a ver, en este caso, cuando es Metrovía, o sea, tome en cuenta que Metrovía tiene vehículos articulados y biarticulados. Indistintamente, si es un articulado, si es bien un articulado, igual se admiten pasajeros de pie. Entonces, Así es. solamente que cambia el tipo de vehículo. Es decir, aquí posiblemente yo tengo unos 60 asientos, ¿ya? Aquí lo que sí me va a aumentar es el área disponible. Posiblemente ahí, no sé si tenga unos 15 metros cuadrados de área disponible. Básicamente, entonces, a este 15, les quisiera poner de que hagan ustedes el cálculo. O sea, es decir, indistintamente el metrovía, articulado, biarticulado, pues el transporte público convencional, van a tener esta misma metodología para saber cuál es la capacidad vehicular, es decir, cuántos pasajeros puedo yo llevar dentro de esta unidad. ¿Sí? Mm. A ver, vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a ver si me han entendido. El ejemplo que yo les planteo aquí es que dice, en un autobús de 33 asientos, tiene un área disponible de 7 metros cuadrados, obviamente bajo la consideración de 6 personas por metro cuadrado. Entonces, para saber la capacidad vehicular me dice que es igual a CV, ¿no es cierto? Es igual a 33
número de asientos, recuerden, más 7 por 6. 7 de 7 metros cuadrados por 6 de 6 personas por cada metro cuadrado. Entonces, 7 por 6, ¿cuánto me da? 42, ¿no? 42 exacto, 42. más 33. Y ahí tienen la respuesta acá. Son los 75. Es decir, 75. 75 pasajeros del vehículo. Exacto, ya, perfecto, ahí sí me comprendieron. A ver, les voy a poner el ejemplo que les dije hace un momento. Supongamos que tengo 60 asientos, ¿ya? Y tengo, pongámoslo 15 metros cuadrados, ¿ya? A ver, ¿cuál será la capacidad vehicular si yo digo que tengo 60 asientos y 15 metros cuadrados? Bien, todos escriban la respuesta en el chat aquí de Zoom. Todos. Para que conste como una evidencia. ¿Cuánto será? 150. No, escríbanme en el chat, en el chat, en el chat. Voy a ver si está bien o no. Y si pueden, así como mensaje privado. Ya, Franklin, ok. Todos deben escribir. Solamente Franklin me escribió. Todos escriban la respuesta, cuánto les salió con esos datos. 60 asientos y 15 metros cuadrados de área disponible. Solamente Franklin me ha escrito. Los demás. ¿Sí me escucharon? ¿Por qué no me envían la respuesta? Solamente Franklin va a tener. Sí, son 105 pasajeros de vehículo. Escríbanme en el chat de Zoom, por favor. Ok. ¿Me escucharon? Todos. Quiero ver cuánto les salió y si está bien o no. Harán que no me escriben. Voy a tomarles eso como actuación. Vamos a preguntar porque no me están escribiendo. Carlos Ramírez. ¿150, profe? No. Ya, muy bien. A ver, Génesis Olvera. Génesis. Me equivoqué, era 150, lo cambié, 140. Bueno, Heidi Rosales. A ver, no, debería preguntarles a quiénes no. Pero, ingeniero, Ingeniero, yo dije de un perdón. comienzo 150. Pero no sabía cómo escribir aquí en Zoom. Así usted como me dijo, ¿verdad? recién me estoy adaptando. Como recién me estoy adaptando a lo que es modalidad virtual, entonces. Bueno, no hay problema. Ya con... Vamos practicando. Ingeniero, una consulta. ¿Por qué son 150? Si son 60 personas, 60 asientos, ¿verdad? En un Ya. área disponible de 15 metros, estamos hablando que los 60 entra de 7.00 por 15, que da un valor de 105. Entonces sería... No, está bien. Serían 165. Así. A ver, ¿me repite cómo hizo el cálculo? Los 7 por 15 da 105.
No, a ver. ¿Por Estoy cuántas mal. personas entraban por metro cuadrado? 6 personas. Ya, exacto. 6 Ya, personas seis por personas. metro cuadrado. Si son 60, son 10. A ver, ¿cuánto? A ver, recuerden, 60 asientos, ¿ya? Y 15 metros cuadrados. 15 metros cuadrados acá. 15 metros cuadrados y 60 asientos. Entonces, ¿cuál era ahí la capacidad vehicular? A ver, ¿cómo hacíamos? A ver, díganme, díctenme. Capacidad vehicular, ¿a qué era igual? 60. A 60. Ya, más, menos, multiplicado, sumado, No es más. ya. No, ¿Qué que más? son los 7 Son 15. por, Son 15. A ver, ¿qué hago aquí? perdón, 15. 15 Por por 6. 6. ¿Por qué 15 por 6? A ver, ¿quién me explica? Porque son los metros cuadrados que tiene el vehículo. Cada Cada metro cuadrado. cada 6 personas llevan, ajá, 1 metro, ¿verdad? Metro cuadrado. Son 90. 15 por 6, ¿cuánto les da? 90. 90. Y 90 más 60 son 150. Ah, sí, es verdad. Sí, está bien. Ok, listo. ¿Estamos claros? Clarísimo, ingeniero. A ver, Sí, sí, sí. ejemplo, lo que pasó en pandemia. Hagámoslo con este valor, ¿ya? De 75. Si yo a este valor de 75 les pido que calculen el 40%. ¿Cuánto será? ¿Quién me da ese resultado? Regla de 3. 28%. No, o sea, ¿cuántos pasajeros? ¿Cuántos? 30% sería. De 30 pasajeros. A ver, De 30. 40%. A ver, 30, otros me decían 28. ¿Cuánto mismo salió? ¿Se escuché, ingeniero? Disculpe. Sí, 30 pasajeros serían. Ya. 75 por 40%, 30 pasajeros. A ver, ¿cómo hicieron? Regla de 3. A ver, regla de 3 rapidita, verán. Yo digo, ¿no? Que 75 es del 100%, ¿no es cierto? Entonces yo estoy sacando, les pido el 30%, no, 40%. Entonces el 40%, Es 30. Siempre yo lo suelo estar multiplicando por lo mismo. Son 30. 7.5 por 4. Yo también lo saqué así en calculadora. 75 por 40%. con todo, a ver, 75 Yo mentalmente. por... 30 personas. Se puede mentalmente, sería súper excelente. ¿Ya? Pero con todo, ahí está. De Es pronto. mental, lo que hice ahí nada más es simplemente coger el 10% de 70, ¿cuánto es? 7.5. Multiplícalo por 4, hace 30. Ya tienen otra recomendación, otro tips. Pero si no, no siguen el tips de Johnny, aquí está. Multiplican en este caso 75 es el 100%. Entonces, ¿cuánto será este valor si yo pido el 40%? Entonces multiplican en cruz o en X, como saben decir, es decir, 75 por 40, ¿ya? Y eso lo dividen para 100. Es decir, 75 por 40, y eso lo dividen para 100. Y ahí van a tener el valor que es igual a 30 pasajeros. Es decir, el 40% de 75 será 30. ¿Ok? Listo. Ya creo que está, bueno, vamos a llegar hasta ahí.
A ver, veamos si me entendieron. Un último ejemplo de la capacidad vehicular. Borremos todos estos gráficos que he hecho. Pongamos lo que son, ya no son 33, ni acá es 7. Pongamos lo que son 48 asientos, ¿ya? Y un área disponible de 7.5, ¿ya? Ya, a ver, ¿cuál será la capacidad vehicular con 48 asientos y un área de 7.5? ¿Cuánto es? 93. 93. 93. Ya. ¿Seguros? A ver, a Darwin Castro. ¿Cuánto le salió Darwin? ¿Y cómo hizo? 138. 138. A ver, me decían 93. Ahorita me dicen 138. ¿Verdad? ¿Cuánto mismo le salió? A mí, ingeniero, 93. Ya. Darwin me decía 138. ¿Verdad? ¿De dónde le sacó el 138? Yo le saqué 138. Estamos hablando de que hacemos la regla de 7 por 6, 7.5 por 6 Ya. es 45, perdón. Sí, 45 más 8, 48, ay, perdón. Está bien, tiene todo el razón. Entonces, ya estaba con error esto. ¿Qué pasa si yo digo 93, sí, está. en este mismo caso? A ver, pónganme atención. Si yo les digo en este caso que 48 asientos, incluido el cobrador. Perdón, el cobrador y el conductor. ¿Ya? Y tengo asimismo un área disponible de 7.5. ¿Cuánto será la capacidad vehicular? Si yo digo que, Ahí serían entonces 46 pasajeros. ya, o sea, ¿y la capacidad vehicular cuánto sería? Perfecto, 91. Sí me entendieron, ¿no? Tomen en cuenta que esta capacidad vehicular es solamente Sí. el número de espacios disponibles, tanto pasajeros sentados como de pie, sin incluir el conductor, porque nadie va a ir sentado encima del conductor o del cobrador, ¿cierto? Entonces, eso hay que especificar. ¿Ya? Estamos claros entonces, ¿no? Esto en modalidad de transporte público urbano. Cuando se trata de otra modalidad, simplemente es de acuerdo al número de asientos disponibles. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Ingeniero. Listo, vamos Sí, a ingeniero. llegar hasta aquí. Ya me enviaron incluso el cálculo cómo han realizado. Perfecto, gracias. Y mil disculpas que me han pasado como algunos minutos, 10 minutos casi. Bueno, continuaremos la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hasta ahí. No, ninguna. No, ninguna. No, ingeniero. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, yo me despido, les agradezco y que tengan un excelente resto de la mañana. Pasen bien y Dios mediante hasta el próximo día viernes. Hasta luego con todos.